Hola mis hermanos, ahora les iba a contar una experiencia que me ocurrió hace un tiempo y que yo no la había comprendido por qué me había sucedido. Pero ayer conversando, hablándole a mi madre, me di cuenta por qué me había ocurrido eso. También gracias a un video que me tradució mi amada que amo y, y decía algo de un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos, y que eso es como reconocer los falsos profetas y hartas cosas. O sea, el Señor me aclaró por qué me había sucedido eso en ese tiempo que yo no sabía, por qué me estaba pasando eso y hasta el momento de hoy. Pero el Señor me lo aclaró, por qué me ocurrió eso, que fue un tiempo cuando yo recién el Señor me había cambiado mi vida y andaba buscando más de Dios, estar en todo lo de Dios solamente, y empecé con mi madre, iba a la iglesia, porque la solución de los problemas no es solamente ir a la iglesia, sino que es tener a Dios en nuestro corazón de verdad, es buscar a Jesús, esa es la única solución. Pero a mí me pasó en un tiempo que ayunaba mucho, eh, oraba al Señor, estaba fuerte en el Espíritu Santo porque el Señor me hizo ese cambio tan grande en mi vida y, y Él lo hizo, o sea, de un día para otro fue algo grande. Pero me ocurrió un tiempo que yendo a la iglesia como que me sentía raro, no comprendía, porque iba a la iglesia y encontraba a las personas tan frías y el espíritu que el Señor había puesto en mí, veía que sus corazones no eran tan sinceros y, y eran falsos. O sea, alababan a Dios con falsedad, fingían que lo amaban, fingían que cumplían sus mandamientos y no amaban a Dios, no estaban su corazón con Dios en verdad. Me pasaba que a veces iba a la iglesia, llegaba a la hora y, y buscaba a mi madre, no la encontraba. Un día me acuerdo que me vine con una hermana y yo me puse a hablar de Dios porque el Señor llenaba mi corazón. Ese era lo más importante para mí. Pero ellas como que cuando yo le empecé a hablar de Dios por el camino, me miraron extraño y me decían sí, sí. Y después las dejé para probar sus corazones, para ver lo que había en ellos. Y las dejé que ellas empezaron a hablar, y empezaron a hablar puros temas de mundo, de casa, de televisión, del gobierno, y dejaron de hablar de Dios. O sea, yo dije, ¿qué sacan si salen de la iglesia y se olvidan de Dios, empiezan a hablar del mundo de nuevo? O sea, me dolió en mi corazón, porque yo dije, totalmente falso, o sea, no aman a Dios, no es verdadero. Fingen que lo aman en su corazón, no es su todo. Y me empecé a sentir mal en ese tiempo, no sé qué me pasaba. Pero yo aún seguía con mis ayunos, todo eso, y de primera siempre me decían, no, es que estás flaco, que estás flaco. Era porque mi cuerpo estaba delgado, porque era para Dios. O sea, cuando el cuerpo de uno es de Dios, se mantiene en lo necesario, come lo que necesita. Y el Señor mantiene la fuerza y las demás cosas. O sea, uno necesita estar gordo, porque yo hoy cuando voy por la calle empiezo a ver a las personas y observo que la palabra dice, y han engordado sus corazones, han engordado sus cuerpos como en día de matanza. Y así es exactamente hoy en día. Toda la gente, o sea, los obesos son mórbidos, pero la gente normal, lo que están en la contextura de delgado, están gordos. O sea, su peso en grasa de sobrealimentación es mucho. O sea, la palabra de Dios simplemente se cumple. O sea, los más flacos están bien alimentados. O sea, los que dicen que son flacos están bien alimentados. Y los que son normales están sobrepeso, están sobre lo que deben estar. Porque la palabra es correcta. Y siempre me acuerdo de eso, de que han engordado sus cuerpos como en día de matanza. Y entonces por eso.
Pero como el Señor me había limpiado y yo comía y más me fortificaba en el espíritu, era delgado. Estaba más delgado de lo que era en el mundo. Ya no me preocupaba de los ejercicios y esas cosas que no sirven. Entonces me decía, no, que estás flaco. Pero después de un tiempo yendo a la iglesia, empecé como a ayunar menos, me exigía menos, porque yo en algún tiempo yo decía, pero padre, ¿qué pasará? ¿Estaré mal yo? Decía, porque supuestamente yo donde no, recién había empezado como un niño en Dios, aún no digo que sea grande, pero hay crecimiento, gracias a Dios. Pero me pasaba que yo no entendía, yo decía, ¿será que yo estoy mal y el Señor en realidad no es tanto lo que exige? No sé, no es lo que Él me muestra que hay que hacer, que está correcto. Estaría yo mal, empezaban ese espíritu a atacarme. Después empecé como a ayunar menos, ayunaba un día, otro no, otro día. Después como que al final comenzaba un ayuno en un día y yo lo esperaba hacer el día completo. Y había comida y yo no era capaz de resistir y le decía, Señor, yo sé que usted me entiende y permiso. Iba, oraba y entregaba el ayuno. O sea, ayunaba solamente una hora, no alcanzaba a hacer unas horas, no alcanzaba a hacer el día. No alcanzaba, no tenía la fuerza en mi espíritu. No sé qué estaba pasando. Y así mucho tiempo me pasaba eso. Empecé a debilitarme en el espíritu. Ya no era lo mismo. De hecho, el diablo ya no ni siquiera me quería atacar tanto. Porque ya no le era peso, ya no le era carga así como su enemigo, porque no era fuerte en espíritu, o sea, ya no era problema, él solo quería empezar a dejarme que me empezara a llevar por ese mismo espíritu que me estaba trabajando, me estaba alejando de Dios. Y así duré mucho tiempo que ya no podía resistir a la comida, a todas esas cosas, como que había algo malo en mí que había entrado, no sabía por qué, cómo. Y era por eso, por la iglesia, porque la iglesia estaban espíritus batallando contra el mío, contra el Espíritu Santo verdadero que había en mí, que era de Dios, que sí era de Dios. Y en la iglesia habían espíritus falsos, mentirosos, que ellos me hacían eso en mi cabeza, me decían eso todo el rato, me empezaron a batallar. Por eso después, incluso en la iglesia, yendo a la iglesia un tiempo, una hermana me dijo, oye, ahora que no lo veía, ahora que lo veo, así está bien más gordito, ahora se ve bien porque está más anchito, está más gordo. Y me empezó a llegar eso porque yo decía, sí, yo decía, sí, está bien así, pero me empecé como que el mismo Espíritu Santo me dijo que hay algo mal en mí. Y yo me empecé a sentir mal porque yo no tenía la fuerza de hacer la primera obra, lo de primera con el Señor. Lo que Él me había dado porque era su Espíritu y tenía esa fuerza. Y por eso les digo que eso de estar, el que es verdadero de Dios nunca va a estar sobrealimentado. El que es de Dios siempre tiene la comida y su cuerpo va a estar como es. Y el cuerpo nunca es gordo, nunca tiene sobrealimento. No es así. Cuando está sobrealimentado, es porque la carne está más fuerte, la carne tiene la capacidad de dejar de comer, porque no hay fuerza espiritual, el espíritu no es más fuerte que la carne. Y por eso ocurre, o sea, siempre hay espíritus de obesidad, espíritus de otras cosas que no nos permiten dar la fuerza para poder dejar un día de ayuno ni nada de eso. Eso es lo que cuando estamos en el mundo y aún estamos lejos de Dios no tenemos la capacidad de estar bien para Él. Entonces, siempre los hijos de Dios no van a tener esos espíritus de obesidad y esas cosas. O sea, el Señor saca todo eso. Por eso el Señor dice que les dijo, porque dijo en una parte, les dijo, porque eso, los apóstoles le dijeron, ¿y por qué nosotros no pudimos sacarlo? Y dijo, porque hay espíritus que solo salen con oración y ayuno. Eso quiere decir que si nosotros no tenemos ni oración ni ayuno, hay muchos espíritus que van a estar en nosotros que no van a salir porque la presencia espiritual de nosotros no va a ser grande. Y ahí están los espíritus de obesidad, espíritus de enfermedad que son poderosos y sin oración y ayuno no salen ni de nosotros ni los van a obedecer para salir de otros.
porque hay que cuidar el espíritu. Entonces, en eso me acuerdo yo que me empezó a decir que sí, que ahora me veía mejor porque estaba más gordito. Claro que estaba más gordito porque comía más, no podía dejar de comer, no podía dejar las cosas del mundo, por seguir las cosas de Dios, por estar en la obra de Dios y estar en su espíritu. Porque me estaba matando el mundo, quería matarme, quería engañarme por medio de la iglesia. Porque yo iba a la iglesia y el que no entiende de estas cosas, pero yo sí sé que hay que las entiende, que ahí estaba lleno de espíritus, que los templos, las personas que estaban eran portadores de espíritus inmundos, y todos esos espíritus estaban en contra mía, atacándome en mi cabeza, diciéndome una cosa y otra. Con el tiempo me empezó a afectar, espiritualmente empezó a debilitarme, y así no me di cuenta por qué me había pasado eso. Y un día le dije: Padre, ayúdeme, no tengo la fuerza ahora para poder empezar un ayuno y terminarlo. No tengo fuerza para orar, no tengo nada, por favor, todo es suyo, ayúdeme, lo necesito, quiero volver como estaba, ¿qué me pasa? Y con eso como que empezó a ayudarme Él, a devolverme la fuerza, porque de Él es toda la fuerza y todo el poder de poder hacer las cosas. Y eso me guió el mismo Espíritu Santo a no ir a esa iglesia, a no ir a la iglesia y a sentir la presencia, porque yo cuando sentí, yo porfié lo que me dijo el Espíritu, que ahí yo sentí la presencia de que no estaban correctas las cosas. Y a eso va lo que decía, lo que dice de todo buen árbol no puede dar frutos malos y todo mal árbol no puede dar frutos buenos. O sea, si yo voy a una iglesia y veo que las personas no se han apartado del pecado, que no pueden dejar de ver televisión, que no se sacrifican por Dios, que siguen hablando de su hermano, que no aman a Dios de todo corazón y no aman a sus hermanos de verdad, todas esas personas aún son frutos malos. Y el profeta o pastor que está en esa iglesia son malos, son un árbol malo, porque todos los frutos que él está dando son malos. Esas personas aún no son de Dios, no aman a Dios verdaderamente, no tienen el conocimiento, y el espíritu que a ellos les cambia no es de Dios, sino que hay espíritus malos, aún viven en ira, están en rencores, viven más en las cosas del mundo, se agradan más de lo del mundo que lo de Dios. Porque ese árbol que está ahí, ese pastor, ese jefe de la iglesia, es un árbol malo, está dando frutos malos. Así se conoce el árbol, se conocen quiénes son verdaderos. Pero si ustedes van a un lugar donde sienten la presencia de Dios, sienten que está vivo el Espíritu Santo, ven que todas las personas que están ahí son buenas, sí aman a Dios y son capaces de hacer todo por Dios, no les importa el mundo, no se agradan de la televisión y de las cosas inmundas, no hay pecado en ellos, no hay pensamientos inmundos, lujuria, glotonería y todas esas cosas. Ahí hay frutos buenos. Ese es un buen árbol, está dando buenos frutos para Dios. Pero hoy en día las mayorías de los árboles son engañosos y falsos y muertos. Son de avaricia, de dinero. No le importan las ovejas. No van a buscar a las que se pierden, no hacen nada. Y todos sus frutos, todos los que están a cargo de ellos y son sus frutos de ellos, son malos. No son capaces de dejar de ver televisión. Fingen que aman a sus hermanos. Fingen que aman más a Dios que las cosas del mundo, y sus corazones están en el mundo, preocupados de lo del mundo. Porque todo buen árbol no puede dar frutos malos, y todo mal árbol no puede dar frutos buenos. Y por eso el Señor me sacó de la iglesia. Porque la iglesia, todas las iglesias hoy en día están muy engañadas por Satanás. Y son pocos los instrumentos de verdad que aman a Dios ahí. Esa es mi experiencia que el Señor me aclaró. ¿Por qué me pasó eso un tiempo? Fue por la iglesia. Me mató. Estaba contristando y matando el Espíritu Santo que Dios había puesto en mí. Porque había más espíritus inmundos ahí que espíritus de verdad. Y sus obras eran malas y falsas. De verdad no amaban a Dios. No eran de Dios. Y eso me estaba matando. Me hacía doler mi espíritu, me hacía sufrir. O sea, ir a la iglesia me hacía sufrir, me hacía doler, me decía: Padre, nadie lo ama, ¿verdad? Nadie ama a Dios en este mundo.
Y me empezó a hacer alejarme de a poco. Era un espíritu muerto, engañoso que había ahí, que me quería matar. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener cuidado y leer la palabra, ver la verdad de las cosas, que Él nos guíe, que Jesús es nuestra guía, ir a Jesús, no a la iglesia, ni leer la Biblia. Si leemos la Biblia sin Jesús, el mismo diablo te la interpreta y te interpretas cosas del mundo para que tú te acerques al mundo y a sus cosas materiales. Y no te sirve, no edifica tu espíritu, no te hace fuerte en el espíritu. Te mata, te aleja de Dios. Ir a Dios no es ir a la iglesia, leer la Biblia, o que estés no sé cuánta hora orando. Si tú oras sin Dios, te quedas dormido. Si tú oras sin Dios, estás orando y estás pensando pecado. Tú oras sin Dios y estás pensando en ir a jugar juegos de video. Estás pensando en mujeres, estás pensando en tantas basuras espirituales, muertas. Lo primero es ir a Jesús, clamarle a Él, que Él te dé su corazón, que Él te dé un nuevo corazón, que Él te haga nacer de nuevo, en espíritu, en tu corazón, que Él haga todo nuevo en ti. Ese fue el cambio que Él me hizo nuevo, todo nuevo mi corazón. Si tú no tienes eso, búscalo, pídeselo de todo corazón, pero para tener esa sinceridad, pedírselo de todo corazón, es un estado que tienes que llegar, que ahí tiene que haber quebrantamiento, porque cuando tú lo necesitas, cuando tú ya no puedes más, tú te quebrantas, y cuando tú oras, ya no estás pensando en el juego de video, no estás pensando en nada, tu vida para ti no vale nada. Tú ya no tienes fuerzas para seguir, no te importa el juego de video, no te importa tu vida, no te importa vivir o morir, ahí ya estás entregado total. Tiene que haber una entrega tan sincera y verdadera para que Dios venga a cambiar tu vida, que no es tan fácil como te lo explican los falsos. La mayoría de los que están en las iglesias y tantas cosas. Profetas falsos, árboles muertos, de muerte, malos árboles que dan malos frutos, que sus frutos son del mundo y te apegan al mundo y contrictan al Espíritu Santo de Dios. Jesús es el único camino. Y entregarte a Él de todo corazón, completamente. Y Él te va a cambiar. Pero si no es así, no ha ocurrido un cambio en tu corazón, no te canses de buscarlo. No te canses. Y pídele que te ayude, que te dé esa sinceridad, esa entrega total que necesitas para ir a Él. Porque sin Él estás perdido. Sin Jesús en tu corazón estás totalmente perdido, no sabes dónde ir. Andas ciego buscando palabra de vida que alimente tu corazón, que lo que necesita tu corazón. Buscando que alguien perdone todo lo malo que has hecho. Y ellos te presentan una cosa, un perdón pero falso, muerto, que te lleva de muerte. Por eso dice, muchos caminos parecen caminos de justicia y verdad, pero no lo son, son caminos que van al infierno. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que tú vayas directamente a Él, no al que está en la iglesia, no que tú vayas a la Biblia, sin Jesús no te sirve de nada, no que tú estés orando, sin Jesús en tu corazón no te sirve de nada. Con Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que tú tengas una relación con Él, no con el pastor, no que defiendas a tu pastor, no que hagas esto ni lo otro, no que leas la Biblia y ores. Tu relación tiene que ser directa con Jesús. Que tú sientas su presencia en tu corazón. No solo hacer cosas muertas, que no las sientas, que no las vivas en tu corazón. Tú ahora recibes espíritu. Mientras yo te hablo, vive en mi espíritu, que es el espíritu de mi Padre, que te habla la verdad. Y tú lo sientes, que sí hay verdad en lo que te digo, que sí es de Dios. Porque Dios te habla. Y la palabra es espíritu. Y si tú recibes palabra
aunque sea la misma de la Biblia, pero te la está interpretando un falso profeta, te está metiendo veneno en tu espíritu, te está matando, te está dando cosas del mundo, te está diciendo la bendición que recibirás dinero y cosas materiales, y te está alejando tu mente de las cosas espirituales de Dios, de la fuerza espiritual de tu espíritu, del espíritu. Está matando tu espíritu, allegándolo a este mundo muerto. Pero cuando tú recibes la interpretación y palabra de un espíritu de verdad de vida, de un espíritu santo, te habla que busques a Dios, a Jesús, que Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro. Si tú no lo tienes a Él, Él no te ha hecho nacer de nuevo. Búscalo y no te canses. Porque el diablo va. Este mundo quebranta tu corazón. Cuando te he quebrantado, cuando tú quebrantes tu corazón enfrente a Dios y le entregues todo y estés libre en tu mente, entregado a Él, sin pensar en el mundo, en los juegos, en tu trabajo, en tantas cosas, sincera entrega, Él vendrá a cambiarte. Pero mientras no estés sincero, nunca vendrá ese cambio a tu corazón. Y Él es el camino, Él es lo más importante, no su bendición, no que te lleguen cosas por Él. Con Él vencerás al mundo y todo lo que te atrapa en el mundo. Y verás la verdad que te envuelve y te atrapa y te hace estar retraído, estar presionado, tener miedo, vergüenza, flojera, necesidad, angustia, pena, duda de cómo te ves, de tu apariencia, de que no puedas dejar de tantas cosas, que creas que tú eres feo, que tú eres necio, que tú eres esto, que tú eres chico, que eres grande, todo eso que te atrapa en el mundo. Jesús te lo muestra cómo es y cómo Él te hace libre. Todas las cadenas que el diablo ha puesto en ti, todas las cosas que te tienen, toda la desconfianza por qué te pintas, por qué tratas de verte mejor, por qué tratas de ser el mejor o ser el más fuerte, todas esas cadenas te las quita, te muestra qué es lo que es la televisión, cómo te maneja y te controla tu mente, cómo te mete en espíritus de lujuria, de mentira, de engaño, de fornicación, todo eso te hace. Y tú no lo ves porque estás ciego en el mundo. Busca a Jesús. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y bueno, mis hermanos, eso les digo, los amo. Esa es mi experiencia que me ha pasado y muchas más, pero el Señor me ha llevado a contarles esto. Y que Él les muestre el camino, la verdad y la vida. Y quiero que este video se suba rápido, así que lo voy a cortar. Pero bueno, el Señor me lleva a eso, su Espíritu Santo, búsquenlo a Él, los amo mucho. Él es el único camino, la verdad y la vida. Jesús y una relación con Él, no en la iglesia, no en esto, en lo otro. Si tú no tienes una relación con Jesús y Él habla a tu corazón y te da la palabra y te da la verdad, nada tienes. Búscalo. Los amo. Dios los bendiga. Dios los bendiga mucho, mis hermanos. Amén. Y hágase la voluntad del Padre.